Una de las mejores cosas que la Biblia nos deja saber es que Dios quiere rescatarnos. Él nos quiere salvar. Ese quizás es el gran objetivo de todo. En este video vamos a comenzar a estudiar un poquito del plan de rescate que Dios ha creado a través de Jesús para salvarnos, a ti y a mí también. Así que comencemos el estudio de esta semana. Muy bienvenida, querida amiga y querido amigo, aquí a mi canal. Soy Rubén Bullón y este video es el estudio de la lección de la escuela sabática, lección de número 4, que trae como título ¿Cómo nos rescata Dios? En este estudio vamos a comenzar a entrar al capítulo 2 de la carta de Pablo a los Efesios. Y para entender eso mejor, vamos de frente al verso para memorizar. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en pecado, nos dio vida junto con Cristo. Por gracias ustedes han sido salvos. Efesios capítulo 2, versos 4 y 5. Mientras estoy grabando este video, el mundo entero está paralizado con el desaparecimiento de un mini submarino que entró a las aguas profundas del Atlántico Norte para hacer un paseo por los destrozos del famoso barco Titanic. Ese submarino está perdido y infelizmente parece que las noticias no son buenas. Cuando usted esté mirando este video, seguramente tendremos mejores informaciones o tendremos algunas informaciones más claras en relación a todo eso. Todas las historias de rescates nos paralizan. Los niños que quedaron presos en una cueva en Asia, o los mineros que quedaron presos en Chile. La lección de la escuela sabática, el autor menciona la historia de Jessica, de 18 meses, que quedó 2 días presa en un pozo. La emoción de las personas al lograr sacarla de ahí después de 2 días. La emoción del rescate. ¿Por qué estoy contando todo eso? Porque la Biblia es un libro de rescates. Dios pudiera haber destruido el planeta y comenzado todo otra vez. Pero Él ha decidido, Él tomó la decisión, rescataré al ser humano, salvaré al ser humano. La Biblia, la historia de la humanidad, no es otra cosa sino una gran historia del rescate de Dios, de cómo Dios, a través de Jesús, quiere rescatar un pueblo que no quiere ser rescatado. Eso es lo más interesante de esa historia bíblica. Querido, recuerde bien un principio bíblico, ¿está bien? El principio bíblico que usted jamás se puede olvidar es de que Dios quiere rescatarnos a nosotros. Dios no nos quiere castigar. Dios no está buscando castigar a sus hijos. Dios no está buscando maldecir. Dios no está buscando destruir. Dios está buscando rescatar. Todos los detalles de nuestra vida, todos los aspectos de lo que nos pasa, es permitido por la mano de Dios con el único objeto de salvarnos y de rescatarnos. Si hay una decisión que deberíamos hacer urgentemente, es la decisión de aceptar el rescate de Dios, de permitir que su mano poderosa nos alcance. Déjate alcanzar por Cristo. Gracia es el brazo extendido de Dios queriendo salvar a la humanidad. Y hoy día quiero invitarlo a usted a aceptar esa salvación, a aceptar ese rescate. Verá cómo eso hará una diferencia muy grande en su vida. Comencemos este estudio
con la lectura de la palabra de Dios. Por favor, acompañe en pantalla. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna los aires, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Efesios el capítulo 2, los versos 1 y 2. ¿Quién éramos y quiénes somos? ¿Qué hacíamos antes de que el Evangelio nos encontrara? ¿Y qué hacemos ahora que el Evangelio nos encontró? Saben que esa quizás sea una de las mejores respuestas al agnosticismo y al escepticismo de las personas. Muchos dicen el cristianismo no funciona. Basta mirar la vida de alguien antes de Cristo y la vida de alguien después de Cristo. El apóstol Pablo, en el comienzo del capítulo 2 de Efesios, su introducción es hablar de la conversión. Y la conversión es entender que antes de Cristo éramos muertos, estábamos sin vida. Y a partir del momento que nos encontramos a Cristo, tenemos vida, tenemos una nueva oportunidad, podemos hacer algo diferente. Estar en Cristo es estar en vida. Antes muerto, no había para mí esperanza, pero una vez que me encuentro con Cristo, comienza para mí a haber esperanza. Pablo habla de su experiencia personal en el capítulo 2. Aunque se refiere a todos, él está basando esta conversación en lo que él era, en lo que le había pasado a él. La mejor demostración de que el cristianismo es real es una vida transformada. Mira, no se prueba el cristianismo con doctrinas, con gritos, con predicaciones o con insultos. No se prueba el cristianismo con el orgullo de tener la verdad. La doctrina es muy importante y siempre será muy importante buscar la verdad. Pero el cristianismo se muestra al mundo a través de una vida transformada. Alguien que era un descontrolado, alguien que maldecía, alguien que golpeaba, alguien que abusaba, ahora encontrado con Cristo, es restaurado, es sacado de esa vida de muerte. Querido, si tu cristianismo no muestra cambios en tu vida, a lo mejor nunca has entendido qué es el cristianismo. Es por eso que muchos que no son cristianos no quieren seguir el cristianismo. Porque al mirar la vida de los que son cristianos, no ven cambios reales. Antes insultaba, ahora insulta. Pero el insulto era diferente. La actitud sigue la misma. A mí me duele mucho cuando yo veo religiosos cristianos adventistas peleándonos, atacándonos, insultándonos. ¿Cuál es el objetivo que esperamos alcanzar con eso? ¿A quién queremos impresionar con gritos e insultos? La idea que Pablo presenta aquí de antes estábamos en muerte y ahora estamos en vida después que nos conocimos a Cristo, se basa en su propia experiencia de Él. Ahora mira qué interesante. Pablo no era un borracho, Pablo no era un abusivo, Pablo no era un ladrón, Pablo no era un intemperante, no. Pablo era un líder religioso. Un líder religioso celoso de la verdad, buscando cumplir lo que él entendía ser la voluntad de Dios en su vida. Pablo tenía seguro de que estaba en la verdad, de que lo que él predicaba era la verdad y lo que él vivía era la verdad. Yo puedo creer que estoy en la verdad, pero si no tengo a Cristo, no importa qué tan buen miembro de iglesia sea, no importa qué tan líder sea o qué tal pastor sea. Si estoy sin Cristo, estoy muerto, aunque mi ropa sea de vida. ¿Me hago entender?
Es posible ser un religioso muerto sin Cristo. Pablo era ese tipo de religioso muerto sin Cristo. Es posible ser un religioso muerto sin Cristo. Es posible ser un guardador del sábado y estar lejos de Cristo. Es posible ser vegetariano y vegano y estar lejos de Cristo. Pero es imposible estar en Cristo y no ser bueno. Es imposible no estar en Cristo y no estar vivo. Por eso, no se trata de a qué religión vas o cuál ley guardas o cómo interpretas la Biblia. Obvio que eso tiene su importancia. Pero lo más importante de la caminata cristiana es, ¿he tenido yo un encuentro real con Cristo todos los días? ¿Estoy muerto o estoy vivo en Cristo? Esa pregunta solamente usted la puede contestar. Y yo le invito a que conteste esa pregunta ahora en los comentarios al escribir: Señor, yo estoy vivo en ti. Esa será nuestra oración de este estudio. Señor, yo estoy vivo en ti. Por favor, escriba eso en los comentarios como una linda oración de entrega a nuestro Señor. Comenzamos nuestro estudio, una vez más, leyendo la palabra de Dios. Por favor, acompañe en pantalla. En ese tiempo, también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza merecedores de la ira de Dios. Efesios el capítulo 2, verso 3. ¿Cuál es la gran batalla del ser humano? ¿Cuál es la gran lucha del ser humano? Muchos tienen dificultad en entender este punto y por eso viven una religión fría y infeliz. Muchos llegan a creer que vida religiosa es combatir pecados. Es por eso que la predicación de muchos religiosos es atacar y atacar y atacar. Predicar contra el pecado A, contra el pecado B, contra el pecado C. Se dedican a atacar a aquellos que viven de manera diferente de ellos, que creen de manera diferente de ellos. Atacar al pecado. Llegan a usar citas de Ellen G. White sin entender bien lo que Ellen G. White quiere decir al usar llamar el pecado por su propio nombre, sin nunca darse cuenta de que Ellen G. White en esa cita nunca le dio autorización a nadie para llamar el pecado de su hermano por el nombre y sí mirarse al espejo y llamar su propio pecado, reconocer sus propias fallas. La vida religiosa, cuando se trata de atacar pecados, es una vida infeliz y vacía. La vida religiosa, para que sea feliz, tiene que partir de un principio correcto. Nosotros tenemos en nosotros una bestia enjaulada. Tenemos un animal que nos controla. A ese animal podemos llamarlo naturaleza pecaminosa. Todos nosotros nacimos así. Pablo dice eso en el verso 3. Éramos hijos de la ira, hijos de la maldad. Somos malos, tenemos naturaleza pecaminosa, nacimos con naturaleza pecaminosa. Para nosotros es mucho más fácil pecar que no pecar. Pastor, si es así, entonces yo no debería estar atacando al pecado, predicando contra el pecado, luchando contra mis pecados. Y la respuesta es no. No. Entonces, ¿qué debería hacer yo, pastor? Cristianismo no se trata de vencer mis pecados. El objetivo de la fe cristiana no es vencer mis pecados, y sí tener una transformación de mi carácter. Cristo viene a mi vida para transformar mi carácter, para moldearme según su santa y bendita voluntad. Cristo entra en mi vida para cambiar,
para transformar, para limpiar. El trabajo de Dios es en el carácter y no en las obras, porque las obras pueden cambiar sin que el carácter cambie, pero el carácter cambiado siempre hará que las obras cambien. ¿Me hago entender? Yo puedo dejar de cometer actos, obras de maldad y tener un corazón malo. El gran ejemplo de eso, Pablo. Él hacía buenas obras con un corazón malo. Solamente cuando tuvo un encuentro con Cristo y su corazón fue transformado, es entonces que comenzó a hacer obras buenas. Mi corazón transformado me hará obras buenas. Mi corazón no transformado puede hacer obras buenas, pero siempre con maldad por detrás. Por eso, querida amiga, querido amigo, lo que más tenemos que buscar es decir, Señor, transforma mi carácter, transforma lo que soy, hazme un hijo de la luz, sácame de la familia de las tinieblas. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro, restaura adentro de mí un espíritu recto. Esa debería ser nuestra oración todos los días. Si Dios transforma nuestro carácter, todo a nuestro alrededor será transformado. Comenzamos este estudio leyendo una vez más la palabra de Dios. Por favor, acompañe en pantalla. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Por gracia, ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Efesios capítulo 2, los versos 4 a 6. La carta de Pablo a los Efesios está impregnada de Cristo. Es una carta cristocéntrica. Es un buen ejemplo de cómo debería ser nuestra predicación, nuestra vida, nuestra fe, nuestra religión. Siempre cristocéntrica. Ser cristocéntrico no quiere decir que yo no hablaré de otras cosas. Ser cristocéntrico es entender que todos los temas de la Biblia se encuentran en Cristo. Sean reprensiones, sean amonestaciones, el estudio de las profecías o el estudio de las doctrinas, siempre tiene que ser centrado en Cristo. Si mi énfasis, por ejemplo, en estudios proféticos, si mi énfasis son fechas, son acontecimientos, es la religión A, la figura B, la bestia, la señal de la bestia. Si mi enfoque está ahí, mi estudio no está correcto. Mi estudio tiene que estar enfocado en Cristo siempre. Eso quiere decir ser cristocéntrico. Si la vida religiosa es no hacer eso, no hacer el otro, no hacer el otro, mi vida religiosa está equivocada. Mi vida religiosa tiene que ser cristocéntrica. Aquí, en la carta a los Efesios, Pablo es cristocéntrico. Y una de los efectos de ser cristocéntrico es el hecho de que Cristo se propone a hacer algo interesante en la vida de todos aquellos que lo aceptan. Recuerde, Pablo está usando aquí una figura de lenguaje muy interesante. Estábamos muertos. Y él dice, pero en Cristo somos resucitados. ¿De qué está hablando Pablo? Está hablando de que antes de estarmos en Cristo, éramos hijos de la ira, éramos hijos de la tiniebla, porque éramos comandados por una naturaleza pecaminosa, éramos comandados por los deseos de la carne. Pero una vez que nazco en Cristo, que estoy naciendo en Cristo, que estoy comenzando mi vida en Cristo, yo rechazo mi naturaleza pecaminosa y le pido que Dios ponga en mí una naturaleza nueva, que quite de mí el corazón de piedra y ponga en mí un corazón de carne.
Y la promesa que Cristo nos hace en Filipenses es de que el que comenzó la buena obra la terminará. Dios estará conmigo durante todo el proceso. Y ese sacarme de las tinieblas y llevarme a la luz es la resurrección del pecador. Estábamos muertos y en Cristo somos resucitados. Pero no solamente somos resucitados, éramos hijos de la ira, hijos de las tinieblas, muertos en la naturaleza pecaminosa. Ahora Cristo nos resucita. Pero nos resucita ¿para qué? Para ponernos sentado al lado de Él. Esto hace referencia a lo que estudiamos una semana atrás. El hecho de que somos herencia y el hecho de que somos herederos. Cuando Cristo pone el ser humano a su lado, lo hace heredero de todas las bendiciones del cielo. Querida amiga, querido amigo, es por eso que usted y yo jamás deberíamos andar preocupados por lo que fuimos. Pastor, me da tanta pena mi pasado. Pues a mí también. Pastor, ¿y si la gente descubre lo que fui? Querido, mira, puede que algunos no entiendan y puede que te juzguen. No voy a decir que todo el mundo te va a aceptar así fácil. Pero sí una cosa sí te puedo decir. Lo que fuiste no es lo que eres. Todos fuimos hijos de la ira y hoy día somos hijos de Dios, príncipes y princesas, herederos del Dios Todopoderoso. Esa es la buena noticia. Por eso, avanza en los caminos de Cristo siempre sin miedo, seguro de que Él está contigo. La promesa de Dios es que Él jamás nos abandonará, jamás nos dejará tirado. Ese sacarnos de las tinieblas del pecado y ponernos al lado de Él tiene un nombre: gracia. Es la gracia que restaura al pecador, es la gracia que resucita al pecador. Querida amiga, querido amigo, todo lo que somos, solo somos por la gracia. Todo lo que tenemos, todo lo que vivimos, debemos a la gracia. Nada es por nuestro esfuerzo, nada es por nuestra habilidad, por nuestro trabajo, no. Todo es por Cristo, todo es por su gracia. Y por eso yo puedo seguir avanzando siempre, porque sé que estoy en la gracia del Señor Jesucristo. Así que sigue avanzando. Y que en gracia tú puedas seguir creciendo cada día más y cada día más victorioso. Nada más hermoso que una ceremonia de graduación. Me acuerdo de mis graduaciones, la alegría del abrazo. Hace algunos años, hace un año y poquito, tuve la alegría de ver la graduación de mi hija más grande en la escuela secundaria. El próximo año será la graduación de mi hija más pequeña en la escuela primaria. Son momentos de fiesta, de celebración. ¿Por qué hablo de graduaciones? Porque hay un error que cometemos muy a menudo en la iglesia, que es pensar que el bautismo es una graduación. Es por eso que algunos buenos hermanos dicen así: pastor, no se puede bautizar a esta persona porque no ha estudiado todavía, no conoce las doctrinas todavía, pastor. Tiene que terminar la fe de Jesús. Y querido, aunque es muy importante conocer las doctrinas y saber qué es el bautismo, tener una clara noción de qué es lo que creemos, aunque todo eso, sin lugar a duda, es importante, no podemos tratar el bautismo como una graduación. Deberíamos tratar el bautismo como un comienzo. Pensar que alguien se gradúa en Biblia, que alguien se gradúa en la fe de Jesús, es una ilusión. Así también, nadie se gradúa en gracia. Nadie se gradúa en crecimiento espiritual. Nadie se gradúa en discipulado. Nadie se gradúa en estudio de la Biblia. Es por eso
que de manera personal y basado en los principios de interpretación bíblica de la Iglesia Adventista, yo les puedo decir eso. Creemos en lo que creemos. Estamos seguros de nuestras doctrinas, pero creemos en el principio de la verdad progresiva. ¿Qué quiere decir eso? Que la verdad se va revelando progresivamente. En otras palabras, aunque creemos en todo lo que creemos, no creemos que sabemos todo de la Biblia o que tenemos toda la verdad. Creemos sí que tenemos la verdad, pero siempre abiertos, ojo aquí, a la posibilidad de que se entienda mejor el texto bíblico y de que por la iluminación de Dios se conozca algo más. Vuelvo a repetir, lo que creemos como Iglesia Adventista, creo yo que es la verdad, pero no creo que ya nos hayamos graduados en verdad bíblica. Estamos todavía gateando, estamos todavía aprendiendo de Biblia. Nadie se gradúa en nada de la vida religiosa. La venida de Cristo también no es una graduación. Pasaremos la eternidad estudiando. Por eso me entristece cuando alguien dice, no, pastor, yo ya sé todo. A mí no me dé más clases. Yo tuve un anciano que una vez me dijo eso, pastor, ya no me den clases de seminarios de iglesia. Yo ya sé todo. Nadie sabe todo. Dios es el único que sabe todo. Uno de los principios que la Biblia nos enseña está en Efesios capítulo 2, el verso 7, y usted puede acompañar en pantalla la lectura de ese texto. Para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. La gracia será algo que siempre nos va a acompañar. No nos graduamos en gracia. La gracia siempre estará con nosotros. ¿Por qué? Porque siempre nos recordaremos de que lo que estamos viviendo no es por nuestros méritos. La paz y la salud que tenemos no es por nuestros méritos, es por la gracia. La oportunidad de sermos felices no es por nuestros méritos. La salvación y en el futuro poder vivir con Cristo en el cielo, poder vivir la eternidad en la Nueva Jerusalén, no es por nuestros méritos. ¿Se da cuenta? Por eso la gracia siempre estará con nosotros y nunca nos graduaremos en ella. Y eso pienso yo, para que nunca nos olvidemos de que todo viene de las manos de Dios. Hay que aprender a tener gratitud a Dios y alabarlo a Él por todas las cosas buenas y malas que nos pasan todos los días de nuestra vida. Comencemos este estudio con la lectura de la Biblia, con lo que es conocido el pasaje más importante del estudio de la gracia. Acompañen en pantalla, por favor. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, y eso no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios, y no por obras para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Efesios el capítulo 2, los versos 8 a 10. Gracia. Deberíamos repetir esa palabra todos los días. Gracia. Deberíamos repetir ese verso todos los días, porque por gracia soy salvo. Porque por gracia estoy salvo. Gracia. Gracia es Dios entendiendo nuestra incapacidad de sermos perfectos. Y no, cuando yo digo eso, no estoy cuestionando el poder de Dios. Estoy afirmando la incapacidad y la limitación humana. Pastor, pero Dios no tiene poder.
Dios tiene poder para todo. Pero Dios en su infindable sabiduría ha respetado el libre albedrío del ser humano. Entonces, imaginar que Dios va a forzar mi perfección porque Él tiene poder es claramente no entender quién es Dios. En esta vida no seremos perfectos porque tenemos una naturaleza imperfecta. Cuando Cristo venga a la tierra, la Biblia es muy clara al mostrar que cuando Cristo venga a la tierra, entonces seremos transformados. Y lo que es corruptible se vestirá de incorruptibilidad. ¿Te das cuenta? Por eso la gracia es tan importante. Porque la gracia me cubre y me protege de todas mis limitaciones. Por gracia estamos salvados. Por gracia somos rescatados. No hay nada que yo pueda hacer para añadir a mi salvación. Eso no quiere decir que yo no debería hacer el esfuerzo. Eso no quiere decir que yo voy a vivir la vida toda pecando porque pues hay gracia. Comúnmente quien usa ese argumento pues es una persona que nunca ha entendido la gracia y pues está perdida en su propio fanatismo. Pero pastor, el texto no habla solamente de gracia, habla de que la gracia viene por medio de la fe. Pues y ni la fe la tenemos. La fe es regalo de Dios para nosotros. La fe es un don de Dios. Pero aquí donde algunos se agarran al decir, pero fuimos, ahí pastor, el texto dice que somos creados para buenas obras. Entonces sí, pastor, las buenas obras tienen lugar en la salvación del ser humano. Y querido, vuelvo a repetir, no tienen. Ahora, decir que las obras no tienen ningún lugar en mi salvación, no es decir, vive en pecado toda tu vida, tampoco es decir, no, pues, haz lo que se te antoje. No estoy diciendo con eso que las obras no sean importantes. Lo que es sí importante entender es de que la gracia está por encima de todas las cosas y gracia es la demostración del amor de Dios para con nosotros. En la lección del día viernes voy a hablar un poquito más de las obras y de su papel en nuestra vida. Hoy día, lo que quiero que usted recuerde es gracia. Soy salvo por gracia. Así que hoy día, ¿por qué no sacas tiempo para agradecerle a Dios por esa maravillosa gracia? Esa gracia magnífica que nos ha rescatado. ¿Cuántos de nosotros podemos afirmar hoy día que somos personas completamente diferentes de lo que un día fuimos? ¿Por qué eso? Por la gracia. Cristo es todo. Él hace todo. Lo único que tengo que hacer es aceptar. Te invito hoy día. Acepta la invitación de Cristo en tu vida. Llegamos al final de este estudio. Un estudio muy interesante donde una vez más se destaca la gracia maravillosa del Señor Jesucristo. El autor de la lección saca el día viernes para hacer un resumen de su estudio. Yo no voy a seguir la guía del día viernes porque les prometí hablar sobre las obras. Vamos a leer una vez más el texto bíblico de Efesios capítulo 2, los versos 8 a 10, porque es muy importante que usted los entienda. Acompañe en pantalla, por favor. Porque por gracias ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios, y no por obras, para que nadie se jacte. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano, a fin de que las pongamos en práctica. Para entender mejor ese texto, es muy importante entender el contexto a cual Pablo se dirige.
Los efesios vivían en una ciudad, Éfesos, que era muy dada a la idolatría. Los cultos que se tenían que rendir a la diosa Diana eran exagerados, eran grandes. Y las personas gastaban y dedicaban de su tiempo a las cosas que tenían que hacer para complacer a Diana. Es entonces que Pablo les muestra que la verdadera fe, la fe en el Señor Jesucristo, no exige de mí obras, me es dada por gracia. Una vez se reunieron un grupo de teólogos para intentar encontrar cuál era la creencia del cristianismo que era única y exclusivamente del cristianismo. La venida de Cristo a la tierra, Dios hecho hombre, es común en todas las grandes religiones mundiales. Y tantas otras, incluso por ejemplo la creencia del diluvio, existe en muchas otras culturas mundiales. Hasta que de repente un teólogo experiente dijo, la única doctrina exclusiva del cristianismo es la gracia. En todas las otras religiones se pide a los seguidores que hagan algo para alcanzar la salvación, menos en el cristianismo. En el cristianismo la salvación es por gracia. Pero, y aquí está donde muchos se confunden, no dice el texto bíblico que es para buenas obras. Sí. La salvación genera en mí el deseo de complacer a mi Dios. El orden es al revés. En la idolatría de los efesios, yo complacía a mi Dios para entonces conseguir la salvación. En el cristianismo, yo recibo la salvación de Dios para de ahí entonces que las obras tengan lugar. ¿Por qué? Porque en la idolatría de Diana y de los efesios no había la necesidad de un cambio de carácter. Diana no obraba un cambio de carácter, creían ellos. Ella solamente los bendecía si ellos la complacían a ella. De ahí la importancia de las obras en la idolatría. Ganarse a Dios por obras es idolatría. ¿Entiende eso? Con Cristo la situación es diferente. Cuando la salvación llega a mi vida, comienza una transformación de mi carácter. Yo me esfuerzo por las buenas obras, pero ellas, a medida de que mi carácter va siendo moldeado a la voluntad de Dios, el esfuerzo pasa a ser menor y las obras pasan a ser naturales. Y un gran ejemplo de eso es el sábado. Yo no guardo el sábado para ser salvo, ya dije eso aquí. El sábado no juega un papel en mi salvación. Salvación es solamente por la gracia. Pero las primeras veces que yo guardo el sábado, es pesado, es difícil, no estoy acostumbrado a él. Pero con el tiempo mi carácter va siendo moldeado, mis gustos van siendo moldeados. Guardar el sábado pasa a ser algo natural para mí. Lo mismo vale para mi dieta, lo mismo vale para mis relaciones personales, lo mismo vale para mi matrimonio. Las obras pasan a ser naturales. Las obras entonces en la vida del cristiano no son objetivo, son consecuencia. Mientras más pegado estoy a Dios, mejores son las obras de mis manos. Ellas al principio son difíciles, pero con el tiempo se van tornando más y más naturales. Vuelvo a repetir, jamás nos graduaremos en buenas obras. Pero una cosa puedo saber, que mi naturaleza y mi carácter van cambiando. Y cuando Cristo regrese a esta tierra, el punto final que falta en mi cambio de carácter, por fin Dios lo hará por completo. Y entonces en la venida de Cristo lograremos la tan soñada perfección.
Gracias, querida amiga y querido amigo, por haber llegado hasta aquí conmigo. Este estudio de Efesios está un estudio muy especial y para mí es un honor poder compartir con usted. Que Dios te bendiga de manera muy especial. Nos vemos para el próximo estudio. Chao.